Shalom Lekulam, nos volvemos a ver, ahora caminando Deuteronomio, Devarim, palabras. La porción de la semana para Shah Hashavua la tenemos en Devarim, Deuteronomio, capítulo 7, versículo 12 hasta el capítulo 11, versículo 25, y se titula Ekev, que se traduce como consecuencia de o como resultado de. La porción de los profetas Haftarah, que corresponde con esta parashá, se encuentra en el profeta Yeshayá, Isaías, desde el capítulo 49, versículo 14, hasta el capítulo 51, versículo 3. En el Brit HaHadashah o pacto renovado tenemos dos citas. Una con relación al tema de la obediencia, que es el eje transversal o tema principal en esta parashá, y es la que indica la bibliografía que estamos utilizando. Les recuerdo que estamos utilizando la serie Walk, o sea, caminando cada uno de los libros de la Torá del rabino Jeffrey Feinberg. Entonces, por eso relacionado con el tema, la tenemos en Hebreos 11:13, y de acuerdo a la página que también usamos como referencia en la congregación, que es la Primeros Frutos de Sion, First Fruits of Zion, con relación al ciclo de lectura, la tendríamos en la Besorá de Matitiahu, o sea, en las buenas noticias de Mateo, en el capítulo 16, versículos 13 al 20. El tema que se trata en esta Besorá de Matitiahu es en relación a la declaración que hace Pedro en respuesta a la pregunta que hace Yeshua, averiguando o indagando a través de sus discípulos qué es lo que dice la gente, quién es él. Y Pedro tiene la respuesta de que él es el Mashiach, el Hijo del Dios viviente, y por eso Yeshua lo felicita, por decirlo así, porque no se lo revela carne ni sangre, y que sobre esa roca, aunque él es Pedro, sobre la roca, o sea, sobre esa declaración de Pedro, no sobre Pedro en sí, sobre la declaración de que él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, es que iba a edificar su congregación, y no como se ha interpretado o las otras acepciones que hay en relación a eso, y sobre todo en la doctrina católica, que por eso es que afirma que Pedro es el primer papa. Bien, el camino recorrido. La nueva generación escucha a Moshe decir las Devarim, palabras finales. Es el momento de entrar a la tierra. Vaed Hanan, e imploré para entrar, pero solo veré lejos la tierra. Y el camino que nos queda por delante es que como consecuencia de tu obediencia, el Eterno ahuyentará a tus enemigos y te bendecirá con productividad. Leamos ahora el mapa. Para recordar nuestra lectura de la Torá, el rollo de la Torá, el Sefer Torá de manera pública en Yom Shabbat, cuando lo hacíamos en nuestra congregación, que en algún momento lo vamos a volver a hacer. Veaya Ekev tishmeun את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם בשמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך.
Y ahí tenemos señalado la palabra Ekev, que es la que le da el título a esta parashá. Revisemos entonces su escritura para ir relacionando el aprendizaje del hebreo. Primero la letra Ain o Ajin, le dicen algunos, pero es Ain, más la Nekud Zere, para entonces así formar la sílaba E con el acento. Luego tenemos la letra Kuf más la Nekud, el sonido vocálico Segol, para dar la segunda sílaba que es que, y finalizar la palabra con la letra Bet. En este caso, como no tiene el punto interno, es el sonido de la V labidental o conocida como V, según ahora el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, ahora sí, Eke. Vamos a revisar las palabras relacionadas. En el caso de la fonética, que son estas palabras que presentamos en la columna central, el acento, si bien puede coincidir con las reglas ortográficas, en algunas sílabas o en algunas palabras el acento está fuera de las reglas ortográficas, pero es para ilustrar cuál es la sílaba tónica y dónde va esa sílaba fuerte o el acento de la palabra. Bien, veamos. Aquí tenemos entonces, ya reconocemos aquí la palabra Ekev y su significado es como resultado, consecuencia, ciertamente un hecho, y ese hecho es la causa y Ekev sería el efecto, pues. Entonces, ilustrado lo podemos ver en el Salmo 119:33 y en el versículo también 112 de ese mismo salmo, y es referente a hasta el fin. O sea que eso implica una serie de acciones y a llegar al final de ellas. También significa recompensa o galardón, de acuerdo a lo que está ilustrado en el Salmo 19, versículo 11. Como segunda palabra tenemos Akev. Tenemos la fonética aquí. Y eso significa talón, significa también pezuña o casco, en el caso del animal. En el caso de la parte militar se refiere a la retaguardia o el flanco posterior o fondo de una formación militar. También significa paso o pisada. Recordemos o tengamos en cuenta que una palabra puede significar o tener diferentes significados en relación al contexto donde ella aparece. Como tercera palabra tenemos Akov y significa engañoso, exponer, huellas o pisadas. Como cuarta palabra tenemos Akva, que significa falacia o actuar con, bien sea astucia, ardid o argucia, o sea, o manipulando o con cierto engaño o como de una manera como manipular o decir algo para hacer un sondeo, para ver qué dicen, qué. Entonces a veces ya tenemos en cuenta que la palabra para decir cuando alguien está como manipulando o lanza algo ahí como para ver qué dice y después venir, como decir, lanza un clavo pero después lanza un martillazo, entonces es akfa. Luego tenemos Yaakov, ciertamente es el nombre propio de uno de los Avot, uno de los padres, que es el hijo de Isaac, el nieto de Abraham y nieto
nacimiento de Abraham. También significa tomar por el talón, y una ilustración de ese significado lo tenemos en el libro del profeta Oseas, capítulo 12, versículo 4. También Jacob, dentro de un contexto, significa suplantador o un agarratalón. Luego tenemos como última palabra Ikebot, que significa huellas o pisadas en plural, y lo tenemos un significado o un ejemplo de ese significado en el Salmo 77:19, también en Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 8, y en el Salmo 89, versículo 51. También significa paso, en el sentido paso como movimiento, o sea, en el sentido de ritmo, velocidad, llevar un paso, o el movimiento, mover el talón, en la dinámica de la pisada. Veamos entonces el primer fragmento o Rishon Aliyah o primer Aliyah de la Parashá Ekev, que la encontramos en Deuteronomio capítulo 7 versículo 12 hasta el capítulo 8 versículo 10. El tema es consecuencia de la obediencia. Como consecuencia de que ustedes obedezcan estas leyes, las cuiden y las cumplan, Hashem, tu Elohim, cumplirá para contigo el pacto y la benevolencia que les jurara a tus padres. Esto es Deuteronomio capítulo 7, versículo 12 de la versión Torah Emet. La obediencia transforma la naturaleza del universo moral. Un punto que quizás a veces no discernimos o no sabemos diferenciar. Vemos la Torá como algo demasiado espiritual y no lo consideramos tan humano. Y el detalle es que uno, como un individuo integral, como ser humano, si bien podemos ser movidos por lo espiritual, resulta que nuestra manifestación es una conducta observable, es decir, un carácter moral. En este caso, cuando comienza la parashá, habla que a consecuencia de obedecer, de escuchar, de poner en práctica las reglas, el manual del fabricante, es que va a haber una serie de bendiciones. En ese caso es la productividad explosiva que se iba a tener o tener Israel una vez que llegara a la tierra. Y allí podemos ver las diferentes o la descripción o denotación o enumeración o listado de las diferentes bendiciones que se iban a tener, pero si se obedecía, resultado de aplicar las normas, aplicar las instrucciones. Bien. Y así, en ese sentido, si revisamos en Éxodo 23-28 en adelante y revisamos Deuteronomio 7:20, aquí encontramos, recordemos que Deuteronomio de Barín es un recuento, o sea, Moshe está recontándoles, recordándoles, o dándoles a conocer a la nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida todo lo que había pasado con Israel desde que salió de Egipto y esa generación anterior. Entonces, por eso hay los paralelismos de en aquel tiempo lo que habló el Eterno y ahora es lo que habla Moshe. Podemos notar que la extensión de los límites de la tierra prometida es de mar a mar, y eso lo podemos ver también en Éxodo 23:31 y en Deuteronomio 11:22 al 25. Inclusive hay imágenes, podemos encontrar en internet imágenes
que indican cuál sería la extensión de Israel, que no sería la extensión que hay actualmente. Entonces, busquemos la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo la productividad y la tierra prometida se expanden conjuntamente como consecuencia o sea, de la obediencia? Podríamos preguntarnos, por eso es que no, a través de la historia Israel no ha mantenido la tierra que le fue otorgada. Si vemos hoy en día que se ha recuperado de alguna manera parte de la tierra, ¿por qué no se ha logrado obtener o tener toda la tierra que se ha indicado en la Torá? Porque ahora son otras naciones, porque ahora hay otras implicaciones políticas, hay otra organización sociopolítica a nivel mundial. Podría ser una razón, pero si nos analizamos desde el punto que está exigiendo el Eterno aquí y sigamos todo ese eje transversal en la historia de Israel a través de los tiempos y su obediencia o desobediencia en relación a la Torá, su obediencia o desobediencia o en la aplicación o no aplicación de las normas y de las reglas y las instrucciones que le dio el Eterno para conquistar la tierra, eso se relaciona de por qué la productividad y la tierra prometida se expanden en conjunto o no se expanden o por qué no se ha logrado. Bien, sigamos entonces ahora a la segunda aliyá o segundo fragmento, Sheni aliyá, que está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 hasta el capítulo 9, versículo 3, perdón. La satisfacción. Podríamos decirlo así, que es un llamado, una alerta, de no descuidarse. Ten cuidado en no olvidar a Hashem tu Elohim, dejando de cumplir sus preceptos, sus leyes y sus decretos rituales que yo te ordeno hoy. Y esto lo tenemos indicado en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, en la versión Torah Emet. Y el llamado aquí en este tema es: no seas engatusado por el señuelo de la prosperidad. Que hay que tener cuidado. Si está la obediencia y a consecuencia de la obediencia está la bendición de la productividad o de la prosperidad, es algo que depende una cosa de la otra. Si a raíz de caer en que el énfasis, el objetivo es perseguir la prosperidad y se deja de un lado el cumplir los preceptos o de vivir los preceptos o el manual de instrucciones, por supuesto que allí esa prosperidad no irá a la par o en conjunto como consecuencia, que es el eje transversal aquí. Y entonces ahí donde habrá el problema. ¿Cómo podemos, si en aquel tiempo existía este problema o esta situación o esta trampa, en estos tiempos modernos ha salido, sobre todo a través de la iglesia cristiana, protestante o evangélica, las famosas doctrinas o el evangelio de la prosperidad? Entonces, que como tú eres un hijo del rey, como tú eres un hijo de Dios, te mereces, debes tener, debes conseguir. Sí, hay parte de razón en eso, pero no hay que dejar de lado que hay obediencia, que hay aplicación, hay implantación, hay reglas que seguir. Y en relación al esfuerzo que uno haga, ese esfuerzo va a tener frutos, pero en relación a la obediencia que podemos tener o a la aplicación de la Torah en nuestra vida, en aplicación o en desarrollo de los frutos morales y espirituales, y los frutos de conducta, de interacción e interrelación con la sociedad en que nosotros estamos inmersos o vivimos. Es interesante que alguien podría decir, bueno, pero hay gente que no aplica la Torah o no es creyente o no profesa una fe y prospera.
bueno, ciertamente eso será problema de él con el Eterno en relación a salvación, en relación a justificación. Pero es posible que si nos ponemos a analizar, aún subconscientemente o por principios morales que la persona haya desarrollado por convencimiento propio, está aplicando principios de la Torá, aún sin aparentemente conocerlo o tener tanto como conocimientos como podríamos tener alguno de nosotros, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en este aspecto cuando prosperamos y llegar a un momento de dejar de buscar el Eterno, dejar de tener conciencia del Eterno, o en su defecto de que uno se hizo a sí mismo y es en base a nuestro propio mérito que hemos logrado lo que hemos logrado. Ciertamente somos parte, somos socios en lograr eso, porque también la palabra nos manda a esforzarnos, pero todo es dependiendo del Eterno, porque como dijo David en uno de los salmos, que el caballo se alista para la batalla, pero del Eterno es la victoria. Entonces, leyendo en Deuteronomio 8:18 y 32, 27 al 28, a veces el corazón erróneamente piensa que el Eterno no tiene una participación en la creación de abundancia y la humanidad se siente autosuficiente. Quizás también, sobre todo el concepto cristiano, y no es por atacar, sino por denotar de dónde vienen a veces una serie de, de mapas mentales, esquemas de pensar o principios que si empezamos a hurgar más allá y empezamos a buscar en la Torá, han sido manejados de alguna forma según la época y según la institución como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vemos la diferencia entre el marco conceptual del cristianismo católico y el marco conceptual que tiene el cristianismo protestante o evangélico. Mientras que en el otro se busca, o la mentalidad es el voto de pobreza, la austeridad, que abundancia, no tener abundancia, sino que mientras uno más pobre sea, mejor para acercarse a Dios, entre otras cosas, sin entrar en todos los detalles que pueden estar en el catecismo o pueden estar en una serie de literaturas que también dentro del sistema educativo y de formación religiosa, bien sea para los clérigos como también para la población o los creyentes que tienen su esquema. Y en el caso del cristianismo evangélico o protestante, más bien dice que no, pues que no, que hay que esforzarse y que debe haber prosperidad y bendición y todo aquello. Pero vemos, fíjense ahora que dentro del marco judío tradicional, lo que está en la Torá tiene una relación, la obediencia, la aplicación de la Torá, más el esfuerzo. Es como una ecuación que cada una de sus partes deben estar definidas, claras, para obtener ese resultado. Entonces quizás por eso, quizás del concepto, el marco conceptual cristiano católico viene aquello de que no, o Dios no tiene participación en la creación de abundancia, o es malo crear abundancia. Entonces hay la contraparte de revelarse ese valor, entonces él dice, bueno, yo voy a hacer mi esfuerzo porque no considero que debo ser pobre. Bueno, pero viéndolo desde el punto de vista que estamos siguiendo aquí, lo indicado por este trayecto o camino, la bibliografía que estamos utilizando, de Caminando, del rabino Feinberg, la pregunta es la siguiente: ¿cómo debería uno tratar con el sentido de satisfacción que carece de humildad? O el sentido de autosuficiencia que carece de humildad. ¿Cómo debemos tratarlo o manejarlo? ¿Cómo solucionarlo?